anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Anunciando la... Dios les bendiga de una manera bien especial a cada uno de ustedes en esta hora que compartimos el glorioso mensaje de la palabra del Señor para bendición y edificación de nuestras vidas conforme a la voluntad de nuestro buen Dios. Amén. Vamos a orar para que sea el Espíritu Santo que nos ayude a este servidor para compartirla y a todos ustedes para poner por obra la maravillosa palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te agradecemos, mi Dios, por tu amor, por tu bondad, por tu infinita misericordia, por la cual todavía estamos vivos y con la oportunidad de redimir el tiempo para que podamos ser edificados y alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por el fundamento doctrinal por el cual, Señor, creceremos a la imagen tuya. Y declarando, mi Dios, que tú harás tu obra en medio de nuestras vidas a través de la obediencia y la fe que tengamos. En el nombre de Jesús lo declaramos. Amén y amén. Bien, amados hermanos, hoy es la cuarta parte del tema Dios es fiel y derrama sus dádivas y dones a sus primicias. Ayer explicábamos sobre la importancia de cuando el Señor nos llama a nosotros las primicias de sus criaturas. Quiere decir que el género humano tiene el privilegio de nacer de nuevo y convertirnos en los hijos de Dios. Por eso, vital para nosotros que podamos creer y confiar de lo que Dios puede hacer. Entonces, bien importante para nosotros como hijos de Dios, como esos nacidos de nuevo, que reconocemos el privilegio de ser de la simiente incorruptible por la palabra del Señor. Somos de la simiente del Cordero, porque Él no se avergüenza de llamarnos hermanos a nosotros. Amén. Qué privilegio, ¿verdad? Y entonces tenemos que aprovechar nosotros de recibir esas dádivas para que las del Padre y las del Hijo puedan manifestar un cambio total en nuestras vidas. Amén. Ayer vimos algunas dádivas, porque es extenso, las dádivas que da el Hijo. Pero ahora yo quiero enfocarme bajo la guianza del Espíritu o exhortarlo antes de desarrollar los dones del Hijo. El hablarle el costo que ha tenido que usted y yo recibamos las dádivas. Nosotros que éramos enemigos de Dios en nuestra mente, no solamente nos perdona todos nuestros pecados, nos perdona todas nuestras rebeldías y todas nuestras iniquidades, sino que todavía nos da regalos. Y esas dádivas tienen un costo para que puedan ser recibidas por nosotros. Por eso escribí esto meditando hoy temprano en la palabra. El Padre entregó a su Hijo, se le aparece en la pantalla. El Padre entregó a su Hijo amado por amor a todos nosotros que éramos pecadores. Mira el costo que tuvo Dios, el Padre, dar por amor a su Hijo por todos nosotros. Ese es un costo que jamás podemos nosotros pagar. No podemos ni abonar, pero sí podemos corresponder en fidelidad, obediencia y amándolo a Él. Amén. Si de alguna manera, pues podría ser un pequeño abono. Hermanos, Dios no necesita de nosotros necesitamos de Dios. Por eso es bien importante cuando valoramos todo lo que el Padre hizo y entregó a su Hijo amado por amor a todos nosotros. Amén. Ese es el costo del Padre, desprenderse del Hijo, y el costo del Hijo. El Hijo derramó su sangre para pagar el rescate de cada una de nuestras vidas. El precio de poder usted ser parte de la simiente del Cordero, Él pagó el precio con su sangre preciosa. Entonces, cuando nos referimos a las dádivas del Hijo, tenemos que profundizarlas, tenemos que llevarlas a una dimensión maravillosa, no por nuestras capacidades, sino por la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que usted pueda
visualizar, usted que me está escuchando en esta hora, usted puede tener el gran privilegio de ser preparado por el Espíritu Santo, visualizar esos dones y que esos dones sean para su vida. Ahora, yo quiero decirle con mi testimonio de que a mí me costó entender y comprender lo que estoy explicando, porque yo me rehusaba ver más adelante. Yo me miraba como un cristiano, como un colaborador, como un apoyador, no me miraba como un ministro, y entonces prácticamente yo estaba rechazando el don del Hijo. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, los privilegios de tener los dones del Hijo, yo quiero decirle antes, como un preámbulo, como una dimensión exhortativa, hermanos, usted y yo tenemos el privilegio de recibir los dones. Es una listita de 4 puntos bien importantes. Todo cristiano, todo nacido de nuevo, todo aquel que reconoce que es de la simiente incorruptible, tiene que recibir los dones del Hijo. Amén. Entonces, hay dones principales que son los ministerios primarios, pero cuando no se logra, oiga, y eso no me gusta decir, no se logra, es como que fue algo imposible, pero caminamos bajo la unción del don. Quiero explicar esto. Bueno, mejor más adelante se lo explico. Usted tiene derecho de recibir los dones del Hijo. Esa unción de fe tiene que moverlo, que usted tiene el privilegio de recibir los dones del Hijo. Ahora, el que recibe un don del Hijo, un ministerio, tiene que reconocer que esos dones son para la edificación de la iglesia. Diga usted conmigo, levante su mano y diga usted con libertad: yo declaro que los dones del Hijo yo los puedo alcanzar. Amén. Uno. Segunda confesión que quiero que haga, diga usted: los dones del Hijo son para la edificación de la iglesia. Amén. Y entonces, ¿de qué manera se va a edificar la iglesia? La misma palabra nos dice, como lo vamos a ver más adelantito, que los dones serán para perfeccionamiento de los santos. Amén. También hemos visto que no son para vanagloria de ningún hombre. Entonces, esos 4 puntos van a ser bien importantes que podamos digerirlos en el espíritu, que todos tenemos derecho de recibir los dones del Hijo. Reconocer que esos dones son para edificar la iglesia, que esos dones son para perfeccionar a los santos y no son para vanagloria de ningún hombre. Que el Espíritu Santo me ayude a explicar lo que hoy quiero decirle. Por eso, en el libro de los Salmos hay un salmo bien precioso que me ha gustado, Salmo 115, verso número 1. Dice: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad. Hermanos, la verdad y la misericordia de Dios han llegado a nuestras vidas, y todo lo que hacemos acá con los dones que hemos recibido, hermanos, lo que hagamos para la obra del Señor, no nos quedaremos con ninguna corona, con ninguna gloria, sino no a nosotros, diremos como el salmista: oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Amén. Hacemos todo para la gloria del Señor. Entonces, desarrollando los 4 puntos que vimos, que todos tenemos derecho a los dones, que los dones son para la edificación de la iglesia, que son para el perfeccionamiento de los santos, y que nadie se quede con la gloria que le pertenece al Señor. No son para la gloria de ningún hombre, no es para hacernos un currículum. Bien, entonces vamos a ir a Efesios capítulo 4, verso 7 al 12. Esta porción de la palabra nos va a servir para que nosotros podamos profundizar el derecho que tenemos perteneciendo a la simiente incorruptible del Cordero. Efesios 4, del 7 al 12. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por eso ponga todo su corazón. Vuelvo a repetir el verso número 7. Pero a cada uno, si usted está leyendo esto conmigo, a usted también, nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio
dones a los hombres. Diga usted conmigo, el Señor dio dones a los hombres en forma general, ¿verdad? Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Verso 11. Y él mismo, oiga, él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, voy a ir desarrollando unos puntitos acá que le van a parecer que quiero ser lo más sencillo, lo más objetivo, para que quede digerida la palabra. Amén. Présteme atención. Escuche, primeramente. Deje su Biblia un momentito y escuche. Dice, Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. Amén. Ahora, eso es lo que quería explicar al principio. Entonces dice aquí lo que escribí, que a cada uno de nosotros nos ha dado un don especial mediante la generosidad de Cristo. Por eso, cuando usted tiene en su corazón el deseo de poder abrir su boca para hablar de las maravillas de Cristo, que Cristo le salvó de esto, le salvó de lo otro, entonces ahí empieza a obrar una unción evangelística. Ahora, entonces hay una vena evangelística, hay una unción evangelística, y entonces en un momento determinado puede ir generando esa actitud evangelizadora y puede llevarlo hasta lo más alto que pueda tener un ministerio evangelista. Le voy a hablar de mi caso. Yo tenía esa experiencia de haber conocido a Cristo y yo a todo el mundo, yo le hablaba del Cristo que me había una unción evangelística en mi corazón, pero después me di cuenta que yo no solamente le hablaba a la persona de que Cristo me había liberado del alcoholismo, me había liberado del adulterio, me había liberado de una vida desordenada, sino que también después de dar el mensaje me preocupaba y lo seguía y lo cuidaba y lo llevaba. Entonces estaba despertando una unción protectora, una unción de cubrir. Entonces yo no sabía absolutamente nada de eso, pero de ahí un momento determinado empecé a ver esa actitud de amor que tenía hacia esa persona. Yo le decía a la pastora en ese tiempo, mira, vamos a visitar a fulano de tal. Entonces estaba despertando en nuestro corazón una unción pastoral, de ir a buscar, de poder compartir la palabra. Y entonces ahí fue trabajando conmigo el Señor. Entonces yo no nací pastor, el Espíritu Santo me fue formando como pastor, pero había una inquietud. Y entonces de esa misma manera, mis amados hermanos, cuando nos damos cuenta, nos podemos desarrollar como evangelistas, como pastores, como maestros. Usted que tiene ese deseo en su corazón, tiene esa pasión para enseñar a los niños, ahí hay una unción magisterial. Usted puede desarrollarse como un futuro maestro de la palabra. Y entonces hay muchas situaciones que se pueden dar. Yo le hablo así muy rápidamente en esta hora. Entonces a cada uno nos ha dado un don. Ese don, por la unción, por el Espíritu Santo, se puede ir desarrollando. Amén. Entonces, bien importante. Entonces, vuelvo a recalcar. Lea, por favor, si tiene su Biblia ahí, o de repente le aparece en pantalla, verso número 7. Pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida de don de Cristo. Entonces, tenemos una unción. Solamente que hay que cultivarla y hay que desarrollarla. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, cuando dice la palabra, fíjense que dice, ascendió sin duda. Eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior, humillándose para tomar forma de siervo semejante a nosotros. Entonces, para que todos estos dones, las dádivas y estos dones se dieran, es que cuando dice que ascendió, sin duda significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. Y certeramente, Él estuvo aquí en este mundo como verdadero hombre. Se humilló y tomó forma de siervo, como dice la palabra en Filipenses. Él tomó forma de siervo semejante a nosotros. Entonces habla que desarrolló
un ministerio aquí en la tierra. Dios hecho hombre, el misterio de la piedad. Amén. Entonces ahora, como siervo, ahora aquí en la tierra, ahora como siervo, cumplió la voluntad de Dios y fue en el único que desarrolló los 5 ministerios. El ministerio apostólico, el pastoral, el evangelístico, el magisterial y el profético. Amén. Entonces, en un momento determinado, cumplió la voluntad de Dios hasta la muerte. Y no solamente la primera, sino también la segunda. Y eso es lo que le quiero hablar, el costo de darnos estos dones, porque no solamente descendió del cielo a la tierra, sino que cumplió como siervo la voluntad de Dios hasta la muerte, y no solamente la primera, sino también la segunda. Y cuando dice la palabra que Él descendió a las partes más bajas, este es el misterio de Cristo, que los 3 días Él no estuvo en la tumba, sino tomó su vida donde la podía tomar y descendió, hermanos, por así decirlo, en las partes más bajas. Hermanos, esta es una dimensión espiritual que nos quedamos cortos para poder explicarla, pero Él fue a aperturar el lago de fuego y de azufre, donde será el lloro y crujir de los dientes de todos aquellos que no han reconocido al Cordero como el Hijo de Dios y el Mesías, el que vino a redimir de maldición a toda la humanidad. Este es el destino. Esta era la sentencia que teníamos todos nosotros. Él nos libró de la segunda muerte. Y entonces, hermanos, para que cuando dice la palabra que el que descendió es porque, el que ascendió es porque descendió, entonces tenemos una dimensión maravillosa. Solamente no pensemos que Él vino del cielo a la tierra y de la tierra a sustituirnos en la segunda muerte. Por lo cual, entonces, podemos decir que el precio de los ministerios que hoy pregonan muchos hombres, amados hermanos, y yo cuando digo soy pastor, yo me quedo, hermano, no me siento para sacar el pecho, sino Dios, Señor, el costo de que yo pueda decir que soy un pastor aquí en la tierra, ese precio de los ministerios es que Cristo sufrió la segunda muerte en sustitución de cada uno de nosotros que la merecíamos. Nosotros sí merecíamos la segunda muerte, pero Él que no la merecía, siendo santo, Él se llevó todo el pecado. Y entonces el costo de que yo diga que soy pastor, hermanos, es el precio de la sangre del Cordero y la muerte sustitutiva en el lago de fuego y de azufre, que será el lloro y crujir de dientes en el tiempo venidero. Y entonces yo digo, Señor, qué privilegio es que yo hoy pueda decir, tengo el don que tú me has otorgado. Amén. Entonces yo digo, Señor, jamás quiero llevarme la gloria, jamás quiero tener un alto concepto de sí mismo de lo que debe tener. Debo de caminar humildemente, debo de caminar en todo tiempo dándote la gloria. Por eso, hermanos, hoy en día es fácil, y hablábamos antes de salir en la transmisión, hablaba con mi hermano, qué fácil que todos digan son pastores, qué fácil que digan que todos son apóstoles, profetas. Hermanos, realmente es preocupante que hay una gran cantidad de pastores, una gran cantidad de apóstoles, una gran cantidad de profetas. Pero ¿cuántos de estos el Señor los ha llamado al ministerio? Ese es el reto. Porque el que fue llamado por el Señor por el ministerio, al ministerio, hermanos, tiene que tener un agradecimiento, porque el costo del don que tenemos de ser ministros primarios, hermanos. Y entonces vamos a notar que el siervo que reconoce el costo, hermanos, va a procurar en todo tiempo darle la gloria al Señor, y va a procurar, hermano, la edificación del cuerpo de Cristo, el perfeccionamiento de los santos. Y si me está escuchando mi amado hermano que estuvo conversando conmigo, no le voy a decir el nombre. Hermanos, por eso hay tantas divisiones, por eso hay tantos conflictos, tantas disensiones, porque todos quieren a su manera llevar el ministerio. Por eso es bien importante el costo. Me va a ser sensible a caminar, porque le digo, Señor, para mí el reto es la edificación de la iglesia. El reto para mí es que tenga la palabra para que los santos sean perfeccionados. Y no estoy viendo caras, sino estoy viendo la exhortación que hago a tiempo y afuera de tiempo, hermanos, a todos. Y entonces, queridos hermanos,
Ese es el costo de los dones. Pero la palabra del Señor nos exhorta y nos llama a que podamos ver que conforme a la medida de la fe, conforme a lo que Dios tiene para nosotros, nos ha dado un don especial mediante la generosidad de Cristo. Todo lo tenemos. Lo que el Señor quiere en esta hora, que se cultive, se incentive esa unción que usted pueda tener de pastor, de evangelista, pero no a través de medios ilícitos, no de métodos que no son conforme a la revelación del Espíritu. Amén. Entonces, puede decir con su mano levantada, los ministerios son dados para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Amén. No para dividir, no para confundir, no para meter en conflicto a la gente. Eso es bien importante. Hermanos amados, la importancia de nosotros, los ministros, es cuidar la doctrina. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás tú y los que te escuchan. Amén. Hermanos, hay una verdad preciosa que la hemos leído muchas veces, pero hoy, de acuerdo al enfoque que le estamos dando, o mejor dicho, le está dando el Señor, porque yo solamente soy un instrumento, porque por eso le digo, Señor, ayúdame a explicar, porque yo sí lo entendí, pero trasladarlo es el reto. Entonces estamos hablando que el costo de un ministerio es, hermano, muy elevado. Y no para que alguien se quede a vanagloriar con lo que tiene, sino al contrario, todo el tiempo, humildemente, dándole la gloria al Señor. Efesios capítulo 2, versos 19 al 22. Dice la palabra, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado, oigan, el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ahora, entonces lo que quiero explicar es que los ministerios que el Señor nos da, o sea, los dones del Hijo, que tienen un alto costo, es para que nosotros seamos vasos para edificación de la iglesia y perfeccionamiento. Pero ahora, por el Espíritu, yo quiero explicarle lo siguiente. Dice la palabra, no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, un verdadero ministro, oiga, un verdadero ministro del Señor, que tiene el don, que tiene la unción, aunque no haya sido nombrado apóstol, aunque no haya sido nombrado profeta, aunque no haya sido nombrado maestro, amén, los 5 ministerios para resumir, hermanos, jamás va a proceder a dividir la familia. Jamás. Porque si somos de la familia de Dios, va a procurar la edificación y va a procurar el perfeccionamiento de los santos. Ahora nos vamos a separar de esta verdad preciosa que estamos compartiendo y le voy a dar una analogía. Cuando hay un conflicto conyugal entre el esposo y la esposa, esto es una realidad aquí en Guatemala. Viene los padres de familia y como que fuera un botín, y le dice, ¿con quién te quieres ir? ¿Con tu papá o con tu mamá? Ahora, la pregunta es, ¿conviene la división de una familia? No, ¿verdad? ¿Con quién te vas? Entonces muchas veces cuando viene el conflicto familiar, sabe que hay personas que han inclinado más la balanza porque el papá, como tiene el dinero, soborna a los hijos, y entonces yo me voy con mi papá. ¿Y por qué se va con su papá? No porque lo quiere, no porque lo ama o lo quiere. Ha visto los malos tratos para su esposa, pero como le da para la gaseosa, le da para las bolsitas de quesos que comen los niños, me voy con mi papá. Porque cuando le pide a la mamá, nunca tiene, porque nunca pasa gasto el varón. ¿Me estoy explicando? Entonces, un ejemplo sencillo, hermanos, cuando tenemos el costo revelado,
del don, del regalo que el Señor ha dado, hermanos, enseñamos a la iglesia que no se va a quedar acá. Le enseñamos a la iglesia que somos extranjeros aquí, pero que no somos extranjeros ni advenedizos del cielo. Somos extranjeros acá. No sé si me estoy explicando. Entonces dice la palabra, somos conciudadanos de los santos y parte de la familia de Dios. Le enseñamos a todo nacido de nuevo, a toda la simiente del Cordero, porque nacimos, hermanos, de una simiente incorruptible por la palabra. Por favor, quiero que usted vaya haciendo el clic. Entonces no vamos a procurar nada en contra de la unidad del cuerpo de Cristo. Al contrario, lo vamos a fomentar. Vamos a pagar el precio y vamos a ganar las batallas de rodillas. Vamos a enfrentar las cosas con la verdad para que procuremos la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y entonces nos vamos a enfocar todos los que ya estamos con la unción, hermanos. Por eso la importancia de la iglesia del Señor. Su servidor, como el pastor general, yo oro por la vida de todos los obreros, por la vida de los pastores que están en las iglesias. Pero todos tenemos que estar con el mismo enfoque, con la misma visión, no uno jalando por aquí y otro jalando por allá, sino todos en el mismo enfoque para que sea edificado sobre el fundamento apostólico profético. Aquí se ha, ¿cómo le creo? Ampliado mucho sobre esto de una manera errónea, porque muchos dicen, ¿dónde está su apóstol? ¿Dónde están sus profetas? Es que estamos caminando bajo la unción apostólica y profética. No porque me apremie a mí esto, yo me voy a nombrar apóstol. Y apóstol y profeta y pastor, ya no me cabe en la tarjeta cuántos títulos tengo. No, Dios me guarde. Porque el costo del ministerio, hermanos, no es para estar jugando, ni estar nombrando pastores al dedo, ni a cualquier persona. Hay una importancia espiritual en donde hay muchas señales que nos dan, hermanos. Entonces la unción apostólica y profética, el fundamento doctrinal está en esta casa. No somos perfectos, pero sí estamos con la demanda de que esa unción nos lleve a la doctrina de Cristo. No es la doctrina de fulano, sutano, mengano, ni de la iglesia sutana, sino de la doctrina de Cristo. Porque Cristo es la piedra principal del ángulo, pero cuando los ministerios se enfocan, la unción ministerial se enfoca para edificación del cuerpo y el perfeccionamiento de los santos, entonces tenemos un sentido para ir remando en la misma dirección. Entonces tenemos que entender y comprender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Porque dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo. Entonces lo que desea el Espíritu Santo es que usted crezca y sea el templo del Espíritu Santo. Hermanos amados, transcribir esto que estoy compartiendo, anoche tenía yo la revelación, hoy temprano, pero me costó plasmarlo para que usted pueda hoy discernir que no solamente vamos a vivir de emociones, sino convicciones. ¿Qué estamos haciendo para dejarnos perfeccionar? Porque, hermanos, la doctrina viene fluyendo, pero usted tiene que ser dócil para que la instrucción del Espíritu Santo le permita ser preparado. Muchas veces, hermano, yo pregunto, ¿has visto las prédicas? No, no las he visto. Wow, Dios, ya tenemos un problemita porque no he escuchado la palabra. Amén. Ahora, muchos escuchan la palabra, pero no la ponen por obra. Entonces, como pastor, yo estoy demandado decirle, hermanos, todos tenemos que llegar a ser un templo santo en el Señor. Tenemos que crecer coordinadamente. Amén. En el mismo enfoque. Y entonces la unción de los ministerios tiene que estar fluyendo para que esto sea en Cristo Jesús, en el sí, en el amén. Ahora, le voy a poner la R rapidito otra vez. Mire, hay iglesias que no creen en los misterios apostólicos. ¿Por qué? Porque dice que Jesús nombró a unos apóstoles, pero como aparece en el Nuevo Testamento, en los evangelios, que aparece que llamó a los apóstoles y descartan que en este tiempo no hay apóstoles. En este tiempo hay apóstoles, pero pocos, pero hay verdaderos. Montón, sí hay, pero no conforme a la revelación del precio del costo del ministerio. Pastores hay por
Millares, hermano. Y también apóstoles. Pero realmente lo que quiero es, hay iglesias que tienen la posición que dicen, no, ya no hay apóstoles. Los apóstoles los nombró el Señor Jesús. Y claramente dice Efesios 4 que Él eligió unos apóstoles, a otros. Bueno, si no fue Jesús, ¿quién nos nombró a usted, pastor? ¿Quién me nombró a mí, pastor? El Señor Jesús. Y al Señor Jesús le place confirmar que un día el Señor me dice que voy a ser apóstol. No estoy adelantando, ¿verdad? Pero yo no me muevo por eso. Si no le digo, Señor, yo estaré trabajando. Dios me ha permitido fundar 7 iglesias. Y créame, cuando yo veo que a veces ir creciendo, así como crece la iglesia, crecen los inconvenientes. Por eso Pablo tuvo muchos inconvenientes con las iglesias, sobre todo las de Corinto. Y por eso, ese es otro tema, ahí le voy a hablar después. Conflictos, hermanos, pero realmente Pablo, siendo el perito y arquitecto de la iglesia, tuvo conflictos, tuvo desafíos. Pero le voy a contar un problemita que hubo en Corinto, para que se dé cuenta, si esto no es nuevo. Hermanos, el que tiene la revelación del costo de ese regalo del ministerio, esa unción magisterial, esa unción profética, esa unción apostólica, ¿qué me falta? Pastoral, hermanos, va a procurar la edificación del cuerpo de Cristo y el perfeccionamiento de los santos. Pero le voy a compartir 2 Corintios 11, versos 2 al 4. Dice la palabra, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Aquí se resume. El reto de un verdadero ministerio es la edificación de la iglesia y el perfeccionamiento de los santos para que sea esa virgen pura para ser la esposa del Cordero. Ese es el reto. Ahora, mire lo que dice, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Oiga, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, ahí se lo puse en rojo, ¿le parece en rojo? Hay muchos que vienen predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, que el que habéis recibido, u otro evangelio, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Entonces, dése cuenta, aquí hay una gran verdad. Otro Jesús, otro espíritu y otro evangelio. Amén. Y reprendo ese espíritu de confusión que hubo ahorita, hermanos, porque fíjese que yo tenía seguro que había mandado las 2 citas, pero no las mandé. Pero usted que tiene su Biblia ahí, va a leer conmigo versos 13, 14 y 15 del mismo, ¿verdad? ¿No apareció mi querido hermano? No, ¿verdad? Yo tuve una confusión, ¿verdad? Pero usted tiene su Biblia. Mire cuando todo el contexto de esto habla. Y hoy estamos viviendo tiempos apremiantes, porque eso lo dijo el Señor por medio de Pablo hace miles de años. Y ahora, esto es una realidad. Verso 13 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Oiga, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y esto les digo, mis amados hermanos, muchos que están hoy, están predicando a otro Jesús, a otro espíritu, a otro evangelio, son obreros fraudulentos, falsos ministerios. Y lo tengo que denunciar. No estoy hablando, no voy a señalar a nadie. Sabe que por el Espíritu y por la palabra usted va a discernir muchas cosas. Ahora quiero aclarar esto. Así como no está muy definida en la vida de muchas personas esa unción preciosa del Espíritu Santo que lo quiere llevar a reconocer el don del Hijo de un ministerio, de esa misma manera, esa manifestación de las tinieblas que se mueve, muchas veces ninguno la puede reconocer.
Así como está fluyendo la unción de la luz, está fluyendo la manifestación de la iniquidad. Y hay muchas personas que no lo han reconocido porque dice la palabra. Ahora, cuando habla de estos apóstoles, hermanos, como hablaban de Jesús y hablaban de otro evangelio, seguramente, eso lo digo yo, pudieron haber empezado bien. Pudieron haber empezado correctamente. Pero por no sujetarse a los apóstoles, se adelantaron antes de tiempo y se nombraron apóstoles. Tomaron un extravío. Y al tomar el extravío, empezaron a anunciar otro evangelio. Entonces empezaron a tener un alto concepto de sí mismos y empezaron a vanagloriarse y decían, no me voy a sujetar a Pablo, no me voy a sujetar a Pedro, no me voy a sujetar a esto, voy a ser yo. Y entonces, qué fácil es decir, yo soy apóstol, yo soy un mensajero del Señor. Y entonces la gente empieza a predicar otro evangelio, empieza a predicar a otro Jesús y a otro Espíritu Santo. Y como dice la palabra, ahí está conmigo. Por favor, léame en el verso número 5. Dice, y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Entonces, tan humilde que es Pablo, que está diciendo, mire, Pablo, ¿quién era Pablo? Pero estos grandes, o sea, habían causado impresión estos falsos apóstoles, esos falsos ministerios que no valorizaban toda la obra de Cristo, sino que hicieron un extravío, se nombraron, pero tenían capacidades, pero capacidades que ya estaban siendo influenciadas por el misterio de la iniquidad. Y entonces dice, no soy inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo eso lo hemos demostrado. Amén. Entonces eran muy buenos para hablar, muy bonitos. Entonces bien importante, mis amados hermanos, que los ministerios están para edificación de la iglesia y perfeccionamiento de los santos. Para en todo seamos de parte de la familia de Dios y procurar la unidad. ¿Sabe cuál es una señal de todo esto? Cuando alguien empieza a tomar extravíos. Cuando algunos empiezan a hacer las cosas a su manera. Entonces es bien importante que esta palabra preciosa nos confirme a nosotros, mis amados hermanos, que esa unción está en su vida. Esa unción está en su vida. Tome el ministerio porque el costo de ese ministerio, hermano, la mies es mucha y los obreros son pocos. Pero es importante. Y a la luz de la palabra, todo lo que ha pasado durante estos años de ministerio, yo he ido comprobando muchas cosas. Y Dios quiere que usted haga las cosas correctas. Amén. Esa unción está sobre usted. Esa unción está sobre su vida para que usted sea parte de esos ministros que reciban ese regalo del Señor, ese don del Hijo. Pero nunca se le olvide que tiene un alto precio para que usted tuviese. Aquel que ascendió es el mismo que descendió. Se humilló como hombre, pero también fue al lago de fuego y azufre por usted y por mí, para darnos un ministerio. Jamás nadie se jacte del ministerio. Seguiremos hablando mañana porque hay mucho que hablar. Amén. Por favor, póngase de pie, vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, aquí estamos, mi Dios, humillando nuestro corazón. Señor, esos dones ministeriales que tú nos has dado tienen un alto precio. Queremos valorarlos en el Espíritu. Queremos tener un corazón humilde. Señor, tenemos la certeza y la convicción que todo ello lo has dado para edificación del cuerpo de tu cuerpo, Señor, y el perfeccionamiento de los santos. Señor, somos parte de la familia y este edificio va a crecer coordinadamente hasta ser templo y morada tuya. Muchas gracias, bendito Dios, porque estas verdades preciosas nos demandan una responsabilidad de poder fomentar la unidad en el cuerpo de la iglesia. Muchas gracias porque este mensaje, Señor, es para tener madurez y revelación para tomarlo en el Espíritu. En el nombre de Cristo lo declaramos, mi Dios, que así será, que esa unción magisterial, esa unción profética, esa unción pastoral, esa unción evangelística, esa unción apostólica
nos muevas, Señor, porque tú estás aquí con nosotros. En el nombre bendito de Cristo, declaramos que así será para la gloria de tu santo nombre. Ahí en esta misma manera, en su corazón, todo aquel que ha tenido traer sus ofrendas, sus primicias y sus diezmos, que los tome y declare que son para Dios. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, venimos declarando tu bendición sobre las ofrendas, las primicias y los diezmos. Señor, declaramos bendecidos de olor fragante, de olor grato delante de ti. Los declaramos consagrados en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Qué privilegio haber compartido esta porción de la palabra. Por favor, no se olvide de darle like a la página del Libertador, compartirla, las buenas nuevas del Señor, y también suscríbase ahí en la campanita del canal El Libertador en YouTube para que le lleguen los mensajes de la palabra todos los días. Amén. Un abrazo fraternal, les amamos en el amor de Cristo. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.